Conejo 1, trampa. Conejo 2, mira. Conejo 5, muere. Conejo 6, lo cargan. Una cantinela infantil, dicha con rabia, anunciaba la cadena de asesinatos que sacudía la ciudad de Northbridge. Desde un cuerpo quemado vivo en un radiador hasta restos humanos incompletos bajo un muelle helado, todas las víctimas compartían el mismo hilo conductor, la gran estrella Nora. Un asesino frío y perverso, o un caballero en la sombra que, en nombre del amor, ejecutaba su propia purga contra cualquiera que se acercara a ella. El joven policía Adrián se adentró en un duelo de ingenio asfixiante para arrancarle la verdad a un rompecabezas de retratos y a llamadas procedentes de un número inexistente. En el dossier que Lucas me trajo, casi todo eran fotos de la escena del crimen. Además, había un informe pericial del accidente elaborado por la unidad de tráfico. Según ese informe, el accidente se originó cuando el deportivo que conducía Julian iba a exceso de velocidad y chocó de frente contra un camión que circulaba con normalidad. Volví a revisar las fotografías tomadas en el lugar. En ellas, ambos vehículos aparecían destrozados. El deportivo, en particular, estaba aplastado a lo largo, el parabrisas, atravesado por barras metálicas desprendidas del camión. El interior del coche estaba cubierto de sangre, pero por más que busqué no encontré ni una sola imagen del causante del accidente ni del herido. Al parecer, tal como dijo Diana, tras la colisión tanto el culpable como el herido se esfumaron sin dejar rastro. O alguien se llevó a los dos, o uno se llevó al otro. Pero, siendo realistas, lo lógico habría sido que el culpable se llevara al herido. Con esa idea, saqué mi libreta y anoté todas mis dudas. Si el culpable se lo llevó, no hay manera de que eso encaje. En los atropellos con fuga, quien embiste a alguien no carga con la víctima, sería complicarse la vida. ¿Y si se la lleva, qué hace después con ella? Al ser un choque entre dos vehículos, la policía podría obtener la identidad del herido por el registro del coche, y luego rastrear al culpable por el camión. Pero el camión llevaba matrícula falsa, así que no insistí por ahí. Con solo conocer la identidad del herido, el conductor del camión no tenía ninguna necesidad de llevárselo. Además, aunque todo fuese razonable, sacar del lugar a alguien cubierto de sangre debería dejar huellas. Sin embargo, en esas fotos, aparte de la sangre dentro del deportivo, no había ni una sola mancha en el empedrado exterior. Ese punto podía dejarlo en pausa. Los dos coches seguían allí, y en el suelo no aparecía ninguna marca de neumáticos de un tercer vehículo. Entonces, ¿cómo se llevaron al herido? ¿A pie? No. Aquel camino era estrecho, sí, pero desembocaba en vías principales en cualquier dirección. Si dos desconocidos hubieran aparecido en el rango de las cámaras, tráfico se lo habría reportado a Diana al instante. Así que, incluso para huir, tenían que haber usado algún coche. Pensarlo me hizo escribir otra nota. Ir a la unidad de tráfico y revisar las cámaras de las 3 avenidas principales y de la avenida Southridge, para ver si alguien salió de esa vía en el momento del incidente. Aún así, aunque yo lo hubiera pensado, estaba seguro de que Diana también, pero había que mencionarlo. Me quedé unos minutos en el vehículo de vigilancia y luego tomé un taxi en la entrada del complejo de villas, rumbo a las oficinas de la Unidad 1. La Unidad 1 y la Unidad 2 pertenecían a la misma brigada de homicidios y trabajaban en el mismo edificio, pero en alas distintas, la 1 a la izquierda, la 2 a la derecha. Entre ambas estaban el archivo central, el laboratorio forense y otros departamentos. Yo nunca iba a la Unidad 1, en el día a día apenas trataba con ellos. Según el comisario jefe, estaban tan desbordados que casi nunca se les veía por la oficina. Y como llevaba el caso encima, cuando llegué el vestíbulo estaba casi vacío. Me recibió un hombre llamado Lucas, de la Unidad 1. Medía casi 2 metros, enorme, pero extrañamente flaco. Con esa altura y ese cuerpo, parecía puro hueso. Nada más verme, me condujo directo a la sala de reuniones. Allí estaba Diana, de pie frente a una pizarra. Sentados abajo solo había 3 agentes. Según Lucas, el resto estaba en las escenas, la Unidad 1 llevaba 3 casos a la vez y les faltaban manos. Por eso Diana me había solicitado como refuerzo. Al entrar, miré la pizarra. Diana la había dividido en 3 secciones con rotulador.
A la izquierda, fotos de Víctor y su hijo Leo, con múltiples anotaciones y flechas. En el centro, una foto de Marcus. Y al final, Julian junto a la escena del accidente. La pizarra estaba tan saturada que, cuando llegué, otro agente llevaba 2 paneles de la unidad 2 para unirlos y formar un muro entero. Diana no me saludó, solo me indicó con la mirada que buscara asiento. Luego golpeó con el rotulador la zona de Víctor y Leo y dijo en voz baja. Ahora mismo tenemos 3 casos. El primero, el de Víctor y su hijo Leo. Por lo que contó Diana, supe que Víctor había enviado un mensaje antes de la muerte de Leo. Venía a decir que, si Leo se atrevía a estar con esa mujer, no sacaría ni un centavo de su bolsillo. Leo no respondió, no porque no quisiera, sino porque antes de que el mensaje llegara, ya se había lanzado desde la azotea de aquel hotel. Lo extraño era que, camino del hotel, Leo llamó a un amigo y le dijo que se verían luego en un bar. Cuando Diana interrogó a ese amigo, este aseguró que Leo iba allí constantemente, últimamente incluso a diario. La razón era simple, Leo se había fijado en una mujer del bar. Decían que se parecía muchísimo a Nora. ¿Sería por eso que Leo rondaba el lugar sin falta? Pero si Leo había quedado con su amigo en el bar antes de ir al hotel, ¿por qué de pronto subió a la azotea y se tiró? Además, según la investigación del equipo de Diana, Leo llevaba tiempo persiguiendo a Nora y ella lo había rechazado más de una vez. Entonces, ¿por qué este rechazo le provocó una reacción tan extrema? Por las reacciones de Nora y de varios clientes de alrededor, en realidad ella no le dijo nada hiriente. Y, según describieron esos testigos, Leo solo tenía una expresión de impotencia. No mostró ningún comportamiento extraño. Diana me miró de reojo y habló para todos. En el lugar donde cayó Leo, justo en la barandilla, encontramos 2 marcas de golpes. Y cuando murió, solo llevaba un zapato. El otro apareció en un callejón junto al hotel. Con la altura, el viento y el peso del zapato, si se hubiera soltado en el aire era imposible que terminara allí. Levanté la mano. Diana asintió. Exacto. Así que en la escena había una segunda persona. Con eso, podemos concluir que la caída de Leo no fue un simple suicidio, es muy probable que sea un asesinato. Por instinto me toqué la barbilla. Que Leo no se suicidó, sino que lo mataron, yo ya lo sospechaba desde la muerte de Víctor. Demasiado poco tiempo. Y con la relación entre ellos, aquí hay un secreto que no puede salir a la luz. En cuanto a Víctor, 3 días después de la muerte de Leo, la empleada lo encontró muerto en su casa. Mientras Diana hablaba, yo hojeé el expediente. Víctor, 53 años, director ejecutivo de Belinda Motors. Había empezado a vender autopartes a los 20, y tardó 20 años exactos en llevar la marca a la vista del público. Quienes lo conocían lo describían como trabajador y honesto, pese a su riqueza. Jamás olvidó la intención original con la que fundó Belinda Motors. Incluso el nombre lo delataba, Víctor era un hombre de lealtades. No por nada Belinda era el nombre de la madre biológica de Leo. A las 6 de la mañana de un día 4, el chofer esperaba a Víctor en la entrada del complejo para llevarlo a una reunión. Pero Víctor no salió. Sin opción, el chofer entró con un guardia de seguridad y abrieron la puerta. En cuanto se abrió, una bocanada de aire caliente les golpeó la cara. El chofer sintió al instante que algo iba mal. Luego encontraron a Víctor pegado a la pared interna de un radiador eléctrico. Cuando lo hallaron, estaba completamente desnudo, y la piel de su rostro se había fundido con el metal. Dentro, incluso se veían restos de grasa por todas partes. Aquella forma de morir me recordó uno de esos castigos antiguos, el toro de Falaris, el suplicio de asar a una persona viva. Yo no estuve allí, pero solo con ver las fotos ya se me revolvía el estómago. La brutalidad era fácil de imaginar. ¿Confirmado? Levanté la vista hacia Diana. Ella me miró con sospecha. ¿Confirmado qué? Apreté los labios. ¿Han confirmado que este es Víctor? En las fotos, su cara estaba aplastada contra el radiador. Cuando se descubre un cuerpo así, es imposible identificarlo a simple vista. Por eso pregunté si estaban seguros de que era él. En cuanto terminé, todas las miradas se clavaron en mí.
Para ellos, mi pregunta rozaba el insulto. Llevaban la noche entera en ese caso, no iban a cometer un error tan básico. Pero después del falso fallecimiento de Bruno, yo me había quedado marcado. Con víctimas de rostro deformado, mi mente no podía evitar dudar. Diana guardó silencio un momento y preguntó: ¿Estás cuestionando nuestro criterio profesional? Negué con la cabeza. Sé que una prueba de ADN, en el mejor de los casos, tarda 6 horas. No debería dudar de la identidad de la víctima ni del trabajo de todos aquí. Pero estos días el Instituto Forense está en obras. Un obrero cortó por accidente el cableado y dejaron el edificio sin electricidad. Sin apoyo tecnológico, todo es manual, incluso los informes de autopsia se escriben a mano. En esas condiciones, me permito ser escéptico. Por supuesto, si al final confirman que es Víctor, me disculparé. Solo digo que, sin pruebas, todo lo que decimos son conjeturas. Sabía que hablar así de Derek podía caer mal. En términos estrictos, yo aún estaba en prácticas. Aunque ya estaba en la Unidad 2, solo era un traslado desde la comisaría del Distrito Sur para seguir como interno. Y los de la Unidad 1 eran veteranos con años de experiencia. Decir algo así allí era una temeridad, si fuera yo, también me molestaría. Pero era inevitable. No estábamos resolviendo un caso, estábamos jugando ajedrez con el asesino. Todas las víctimas con el rostro destrozado escondían una historia o un accidente detrás. Tal vez alguien lo suplantó. Tal vez el verdadero culpable odiaba a ese hombre lo bastante como para matarlo con ese tipo de tormento. ¿Empezar con la peor hipótesis? Aunque el camino termine en un callejón sin salida, la mente se mantiene firme como al principio. Por la complexión, el tono de piel y, sobre todo, porque aunque aún no había ADN, ya habían hecho huellas dactilares, las del muerto coincidían casi por completo con las de Víctor. Así que, según ellos, era Víctor sin duda. En ese instante, un agente de unos 20 y tantos, sentado a mi lado, giró la cabeza y me habló. Yo asentí despacio, sin añadir nada, pero mi duda no desapareció, incluso las huellas pueden falsificarse. Diana cortó. Bien. ¿Es Víctor o no? La muestra de ADN ya está en el instituto. Esta tarde sabremos el resultado. Ahora hablaré de la escena del primer caso. ¿El radiador? Interrumpí. Ese no es el primer escenario. Me detuve un segundo y seguí hablando. Entonces el agente de al lado se levantó de golpe, me señaló y gruñó en voz baja. ¿Y tú qué? ¿El nuevo viene a hacerse el listo? ¿Tus padres no te enseñaron a no interrumpir cuando alguien habla? Diana frunció levemente el ceño y se acercó. El agente soltó una risa helada y continuó. Un novato de pacotilla viene a la Unidad 1 a soltar discursos. ¿Quién te dio permiso? Yo, dijo Diana. Ah, ¿sí? Replicó él. Con una frialdad cortante, Diana se plantó delante de mí y anunció al grupo. Se llama Adrián. Durante los próximos días trabajará con ustedes. Aquí no existe el concepto de novato. El que no aporte nada al caso, aunque sea antiguo, se larga. Y ahora, explica por qué ese no es el primer escenario. Si el radiador no lo es, entonces ¿dónde ocurrió el primer crimen? Pensé un momento. Luego me acerqué a la pizarra, descolgué la foto de Víctor pegado al radiador y la coloqué frente al proyector. Hablé en voz baja. Aunque se haya desmayado, al soportar un dolor tan extremo debería haber alguna reacción. Convulsiones, el rostro retorcido, pero miren, el cuerpo está pegado al radiador y no hay señales de ataduras. Solo encontramos una marca de suspensión en un lado del cuello. Y miren esta otra, en ambos lados de la boca del radiador hay 2 agujeros del tamaño de un dedo, y alrededor se ve fricción. Diana se giró hacia mí, despacio. Yo también lo pensé. Pero si es como dices, el primer escenario tendría que estar dentro del radiador, ¿no? Negué con calma. El asesino debió usar una herramienta de hierro, una barra metálica, para introducirla en esos agujeros. Luego, con un sistema tipo polea, colgó a la víctima en un punto y tiró de la cuerda desde otro lugar para meterlo en el radiador y pegarlo a la pared interior.
Pero si lo metió así, solo hay dos opciones, continué. Una, murió ahorcado mientras lo introducían. 2, ya estaba muerto, y lo que metieron fue un cadáver. Me detuve un instante. Si estaba vivo, por instinto habría forcejeado. Da igual que estuviera medio inconsciente, cuando alguien se asfixia, el cuerpo reacciona. Aquí no veo esa reacción. Y además, añadí, en otra foto se aprecia la marca del cuello. A simple vista parece solo la huella de una cuerda, pero si miran de cerca, dentro del trazo hay zonas con el mismo tono que otras marcas, solo que mucho más oscuras. Mientras hablaba, Diana se adelantó, retiró la foto y la volvió a poner en el proyector. Era cierto. Ver aquella marca me revolvió el estómago, sentía como si sobrara algo y al mismo tiempo faltara algo. Sí. Era exactamente eso. El agente que antes me había insultado se quedó paralizado. Se acercó, miró la foto una y otra vez, incapaz de encontrar el fallo, solo me miró, atónito. Apreté los labios. Revisé las imágenes del interior de la casa, pero no saqué nada. Diana cruzó los brazos, pensativa. Entonces dime. ¿Dónde está el primer escenario? La residencia de Víctor estaba en el barrio más exclusivo de Northbridge. Hasta donde yo sabía, en esa zona cada giro tenía cámaras si se trataba de una villa. Así que, tras el crimen, habrían revisado las grabaciones de inmediato y no habrían encontrado nada. Me giré hacia Diana y pregunté en voz baja. El punto ciego debe estar en la cocina, ¿verdad? Diana me miró, en silencio echó un vistazo a su móvil y luego asintió. Víctor viajaba mucho, apenas estaba en casa. Las cámaras originales del administrador del complejo son solo 3, así que inevitablemente hay ángulos muertos. Y ese ángulo muerto está justo en la cocina, como dices. Diana me preguntó cómo lo sabía. Yo curvé apenas la comisura y contesté por encima que tenía un amigo que vivía allí. Pero la verdad era otra, desde que mi tía supo que Valeria había vuelto a Northbridge, le compró un apartamento en ese mismo barrio. Y como Valeria detestaba dejar el dinero en el banco, empotró varias cajas fuertes en la pared de su casa. Luego, con toda la cara, me hizo revisar el entorno, instalar cámaras y medidas antirrobo por infrarrojos. Por eso conocía, aunque fuera un poco, la configuración del sistema de seguridad de ese lugar. ¿Y el retrato del asesino? ¿Ya tienes algo? Preguntó Diana, con el rostro tenso. Apreté los labios y respondí de inmediato. Por estas fotos, la habitación está intacta. No hay señales de que hayan hurgado. Eso significa que no mató por dinero. El asesino no entró por la puerta principal y en el cuerpo no hay ni una sola marca de forcejeo. En otras palabras, da igual cómo muriera, antes de morir, seguro que no sufrió. Por eso alguien cercano a Diana frunció apenas el ceño y habló al instante. Asentí. Es solo una posibilidad. Pero sí, sin abrir la puerta, aparece alguien en tu casa, sea desconocido o conocido. Lo primero que sientes es sorpresa y luego desconfianza. En los informes dicen que Víctor tenía una cardiopatía grave, ¿no? En ese caso, si el asesino se le planta delante de golpe, hay un 80% de probabilidades de que el miedo le provoque un paro. Pero la piel del cadáver no mostraba hematomas, eso significaba que Víctor no sufrió un episodio cardíaco, o que, de principio a fin, nunca llegó a ver al asesino. Por eso encajaba que, en la oscuridad, le hubiera echado un sedante o somníferos al té sin que él se diera cuenta. Ethan, vea por muestras de todas las tazas y del lavabo. Entrégalas a forense, ordenó Diana, girándose hacia el agente que hacía un momento me había lanzado una puya. Él me miró, desconcertado, asintió al instante y salió de la sala. Sigue, me dijo Diana en voz baja. Asentí y continué. El asesino debía de tener una fuerza considerable. Con la víctima totalmente inconsciente, levantar un cuerpo de 75 kilos, suspenderlo en el aire y pegarlo contra una pared era algo muy difícil. Así que su constitución tenía que ser robusta. Y la chimenea de la casa apenas tenía una boca de entrada de 1 metro cúbico, para meterse, habría tenido que avanzar en cuclillas y luego incorporarse. La ropa se mancharía seguro.
En resumen, quizá no fuera alto, pero sí grande, ancho, alguien entrenado, probablemente con artes marciales. Su objetivo aquella vez era únicamente matar a Víctor, por eso la casa estaba limpia y no había señales de registro. Tras matarlo, se quedó allí un tiempo, porque ocultar el cuerpo dentro de la pared de la chimenea requería trabajo. Como mínimo, estuvo 1 hora, después recogió sus herramientas y limpió la escena. Era un hombre meticuloso, de cabeza fría. Tal vez con pasado militar. Diana, ¿puedes revisar si alrededor de Víctor hay alguien así? Pedí. Si no lo hay, casi podemos dar por hecho que el asesino no lo conocía, o no era alguien cercano. La investigación debería centrarse en ese punto. Era evidente que mis palabras le gustaron. En cuanto terminé, Diana le hizo una seña con los ojos a otro agente de homicidios, que, igual que Ethan, se dio la vuelta y salió. Bien. Se acabó la reunión por hoy. Todos fuera, ordenó. Adrián, tú te quedas. Me quedé un segundo en blanco. Todos los agentes obedecieron y abandonaron la sala. Yo fui el único al que retuvo. Cuando ya no quedaba nadie, Diana descolgó la foto del segundo caso, Marcus, me la puso directamente en la mano y dijo: En este también estuviste en la escena. Habla. ¿Qué opinas? En la imagen, Marcus aparecía arrodillado dentro de un pozo, la cabeza echada hacia atrás, gritando al cielo. Los ojos, reventados en venas rojas, la boca abierta de par en par, como si nos estuviera diciendo que, en los últimos instantes antes de morir, había sufrido una agonía insoportable. Interrogué a todos los presentes en el lugar. Solo pudieron decirme que la última vez que vieron a Marcus fue 3 días antes. 3 días antes seguía trabajando en el rodaje, y 3 días después era un cadáver en el fondo de un pozo. Luego, por boca de Noah, supimos un dato clave: Marcus llevaba muerto desde hacía 7 días. Era algo imposible de creer. 3 días antes lo habían visto vivo, moviéndose por el set, como iba a llevar muerto una semana. Más tarde, preguntando una y otra vez, me enteré de que últimamente Marcus estaba algo resfriado. Como en el rodaje había mucha gente, el director le ordenó llevar mascarilla para no contagiar a los demás. Y por los demás, se referían sobre todo a Nora. Así que durante casi un mes, cada vez que Marcus aparecía delante de todos, llevaba la mascarilla puesta. Eso también explicaba, desde otro ángulo, por qué la autopsia situaba la muerte 7 días atrás. Pero 3 días antes alguien lo vio en el rodaje. Quizá quien apareció allí no era Marcus, sino el asesino. ¿Pero por qué haría algo así?, murmuró Diana para sí. Negué con la cabeza y solté, seco. No lo sé. No soy un santo. Si lo supiera todo, ¿para qué existiría la policía? Después miré la escena del accidente del coche de Julian. El deportivo estaba prácticamente aplastado, pero aquella foto me resultaba extraña. Me fijé mejor y, sin pensar, la descolgué. Me quedé helado. Ya sabía que no cuadraba. El interior del deportivo estaba cubierto de sangre, sobre todo en el asiento del conductor. Una barra metálica había atravesado el parabrisas desde fuera y había perforado al conductor. Pero la sangre en la cara interna del parabrisas no tenía el patrón de salpicadura por impacto. Parecía como si alguien la hubiese esparcido a propósito por una superficie amplia. Entonces, ¿había pasado algo después del accidente? ¿O antes? Sobre esa mancha rara, la verdad es que seguía sin ninguna pista. Lo único seguro era que esa sangre la había colocado una persona. Si no, con la velocidad y la fuerza del golpe, la sangre tendría que haber brotado del pecho de la víctima y, bajo una presión brutal, habría corrido desde el punto de impacto hacia abajo. No habría quedado como una capa sucia extendida por todo el parabrisas. Diana negó con la cabeza y dijo que, en realidad, ella ya había sacado una conclusión. A diferencia del informe de tráfico, ella no creía que Julian estuviera muerto. Porque si Julian estuviera muerto, llevárselo no tendría ningún sentido. Levanté la vista hacia Diana, tomándome en serio sus palabras. Me humedecí los labios y pregunté, casi en un susurro: ¿secuestro? En cuanto la palabra salió de mi boca, Diana y yo nos quedamos mirándonos fijamente.
Para ser sincero, ni siquiera nosotros confiábamos del todo en nuestro propio juicio. Un accidente. Un coche vacío en el lugar. La policía, por supuesto, confirmaría la identidad del propietario al instante. Y en cuanto supiéramos que el dueño era Julian, contactaríamos con su familia. Así que, si de verdad era un secuestro, deberíamos haberlo sabido desde el principio. Pero ya habían pasado horas desde el incidente, y el padre de Julian no había recibido ninguna llamada. ¿Por qué? Pensando en eso, miré de reojo a Diana, saqué el mapa de Northbridge y marqué con el bolígrafo el callejón West Third, donde le ocurrió. West Third era un callejón de 9 metros de largo, y de ancho cabían 3 jeeps a la vez. Por la noche no pasaba nadie, las farolas no encendían y alrededor no había viviendas. Por eso, de madrugada, mucha gente se colaba allí para practicar conducción. Aún así, había muchas salidas. A la izquierda, la avenida Rieway, que conectaba directo con la carretera provincial 319 y con la vía Laxad. A la derecha, el cruce con la circunvalación oeste. Esa circunvalación llevaba al centro, y también a la zona urbana y al puerto de la ciudad. Diana lo miró y negó con la cabeza. Rieway desemboca en autopista o en carretera provincial. Y ahora se acerca el año nuevo, dentro de 2 meses hay una cumbre. Da igual si es provincial o autopista, están controlando vehículos. Si esto fuera un secuestro, no creo que sean tan estúpidos. Asentí y taché Rieway con una línea. Si salían por la circunvalación oeste, el margen era demasiado amplio. Me dejé caer sobre la mesa, derrotado. Sí. Pero, salieran por donde salieran, había complicaciones. Alrededor de la carretera provincial había muchas aldeas. Si evitaban la carretera y se metían por caminos intermedios, esas aldeas eran difíciles de ubicar. Aún así, la posibilidad de que entraran en una aldea era casi nula. Donde hay gente, hay ojos. Y donde hay ojos, el secreto no dura. Secuestro o no, alguien se había llevado a Julian. Y quien se lleva a un hombre herido no va a un lugar con gente. Eso reducía el rango. Primero, no entrarían en el centro. El centro está lleno de personas, cualquier edificio tiene vecinos. Y si Julian estaba herido, llevaba sangre. Nadie se expone a que la gente vea a alguien empapado en sangre. Segundo, si buscábamos hacia la zona urbana y el puerto, había demasiados espacios abiertos, pero solo 2 lugares realmente adecuados para esconder a alguien. Miré a Diana y marqué en el mapa el puerto y unas colinas funerarias al noroeste del pueblo de Stoney. El puerto quedaba lejos del centro, con poco personal. De noche casi solo había 2 vigilantes. Y no muy lejos estaba el famoso muelle marítimo. Ese muelle, fuera de las horas de carga y descarga, casi no tenía supervisión. Era el escondite perfecto. Me detuve y señalé las colinas funerarias. Pero si se metieron en las montañas, será muy difícil encontrarlos. En esas colinas había muchos refugios subterráneos. Salvo algunos vecinos antiguos de la zona, nadie sabía dónde estaban. Y registrar montaña por montaña sería perder el tiempo. Diana asintió. No creo que sea muy probable. Aunque la sangre del parabrisas esté manipulada, encontramos restos de piel humana en la barra de hierro. Eso prueba que Julian está herido de verdad. Y si está herido, necesita tratamiento. Mira, al noreste del puerto hay un pueblito. Tiene una clínica pequeña y unas cuantas farmacias. Si tuviera que llevarme a un herido, el primer sitio que escogería sería ese. La miré y sonreí. ¿Entonces qué hacemos ahora? Me encogí de hombros. Aunque sea el muelle marítimo, con tantos almacenes en el puerto, ¿vamos a rendirnos solo porque sea difícil? Sea como sea Julian, si ahora está atrapado en algún lugar, sin que el cielo lo oiga ni la tierra lo ampare, nosotros somos su apoyo más seguro. Y por el color y la cantidad de sangre en la escena. No está herido leve. Diana se quedó pensativa un instante. Al final reunió un pequeño equipo y pidió refuerzos a la unidad 2. Luego, avanzamos con todo hacia la zona de almacenes del puerto para buscarlo. Yo sabía que la preocupaba. Sabía que la hacía dudar.
Se habían llevado a Julian y, antes de lograr su objetivo, no dejarían que le pasara algo, pero con sus heridas, no podían permitirse perder tiempo. Por eso yo insistía tanto en encontrarlo. No me caía bien ese niño rico. Pero, como dije antes, incluso si fuera un criminal mientras estuviera vivo, nuestra misión era proteger su vida. Todo aquello seguía siendo, en el fondo, una hipótesis entre Diana y yo. Así que, en cuanto la formulamos, salimos hacia el puerto. El puerto era enorme, tan grande que se perdía de vista. Diana avisó primero al encargado y le pidió el registro de mercancías para revisarlo. Yo, para ahorrar tiempo, me metí solo en los almacenes a inspeccionar. No sabía si Julian estaba allí. Pero había algo que sí tenía claro, lo del secuestro era solo una suposición. Julian llevaba desaparecido más de 10 horas y, aún así, sus padres no habían recibido ni una sola llamada. Un mal presentimiento me subió de golpe por la garganta. Empecé a correr por el puerto buscándolo, pero aquello era demasiado grande. Corrí hasta quedarme casi sin fuerzas y no vi a nadie. Sin alternativa, regresé a la oficina de administración de los almacenes. Diana no estaba. El encargado me dijo que Diana había tomado un albarán de entrada y se había dirigido hacia el muelle marítimo. Lo llamaban muelle marítimo porque, literalmente, estaba sobre el mar. Para mover mercancías hacia adentro había que alquilar un carguero del puerto y trasladar los contenedores hasta ese muelle. Era la forma más eficiente en temporada alta, el puerto no podía albergar tantos barcos, y lo que se descargaba allí solían ser bultos enormes, artículos valiosos. Cuando llegué a la orilla del muelle marítimo, Diana ya había cruzado sola en una barca hacia la otra ribera. Miré alrededor, solo quedaba una lancha. Al ver que no había nadie, me subí sin pensarlo. Pero, justo en el instante en que pisé la lancha, vi una mancha de sangre sobre una tabla blanca del compartimento, bajo el asiento del copiloto.